Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al kickoff de la comunidad de gestión del cambio del año 2025. Muy bueno tenerlos a todos ustedes acá presentes para esta primera charla, eh, para arrancar con las actividades de la comunidad y charlar un poco sobre qué es la gestión del cambio. Bueno, para comenzar, quiero presentarnos. Yo soy Sergio Rojas. Trabajo como Project Manager, ya soy miembro del PMI y voluntario del PMI Capítulo Buenos Aires desde hace ya 3 años. Y este año estoy como líder de la comunidad de gestión del cambio. Así que en representación de la comunidad le doy la bienvenida. Y dejo que mis compañeros se presenten. En principio, bueno, María Laura. Hola a todos, mi nombre es María Laura Aguilar, soy coach ejecutiva y gestora del cambio y por supuesto miembro de la comunidad de interés de gestión del cambio. Así que bueno, espero que hoy se lleven algo de valor, algo nuevo, alguna idea o algún disparador y bueno, que se metan en nuestra comunidad y participen. Bueno, mi Y nombre es Nazareno. Nazareno González, también soy Project Manager y bueno, pertenezco también a la comunidad hace 3 años. Estoy también como miembro de gestión del cambio. Así que también acá involucrándome y tratando de compartir y aprender. Bien. Bueno, también, además de presentarnos, queremos agradecer obviamente a los sponsors que nos acompañan siempre, los sponsors del PMI, que nos acompañan a lo largo del año y son los que nos permiten trabajar en pos de mejorar todo lo que es el conocimiento de Project Manager. Perdón, Lau, vos creo que tenés para cambiar las presentaciones, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Bueno, un breve repaso de la agenda de hoy. Queremos charlar un poquito sobre qué es el PMI, 2 minutos como para darle una síntesis a aquellos que no se sumaron y que tal vez les interese sumarse. Vamos a hablar de la presentación de las actividades de la comunidad y ya después nos metemos de lleno en lo que es el tema de hoy, que es la gestión del cambio. Vamos a hacer una pequeña actividad de un bingo de frases para ver cuándo un cambio está mal gestionado, a ver si tenemos experiencia en ese tema. Vamos a charlar sobre qué es la gestión del cambio, soluciones e indicadores. Así que eso es brevemente la agenda de hoy. Pasamos. Bueno, en principio entonces les quería comentar un poquito qué es el PMI y el PMI Capítulo Buenos Aires para aquellos que no están eh, asociados al PMI. El PMI es una organización profesional líder a nivel mundial para lo que es para la que nuclea a los profesionales de la gestión de proyectos. Hoy cuenta con 3,5 millones de afiliados y nos ayuda a nivel profesional lo que es la promoción, la colaboración mutua y la educación y obviamente la certificación, que es lo que nos da el aval a nivel global de que estamos trabajando bajo las las buenas prácticas, perdón, que son las que rigen la actividad profesional, que las que promociona el PMI ya desde el año 1969. Y el PMI Capítulo Buenos Aires es uno de los 3 capítulos que tenemos que están en Argentina. Hay 3 capítulos, el Buenos Aires, Nuevo Cuyo y Córdoba. Y que más allá de cada uno trabajar en su región, estamos tratando de colaborar mutuamente para promocionar todo lo que es el Project Manager a nivel nacional. Y en cuanto a la comunidad de interés de gestión del cambio, somos un grupo que nos interesa el tema de la gestión del cambio, que nos interesa aprender, profundizar más en esos conocimientos. Y durante el año 2024, algunas de las actividades que estuvimos haciendo son reuniones presenciales, donde intercambiamos experiencias con algunos conocimientos, información, y sobre todo hacemos networking y un poco de actividad de compartir un momento juntos para ver un poco más allá de lo que es el día a día
laboral y salir un poco de la virtualidad. Tuvimos una visita a la planta de Toyota para ver en el lugar y charlar un poco con la gente de la planta lo que es la gestión del cambio en acción. Teníamos pensado repetir esa visita este año. Lamentablemente, por el momento están suspendidas las visitas, pero estamos atentos a que en cualquier momento que reabran podamos volver a hacerla y ampliar esa invitación para todos los que estén interesados. Había bastante gente que quería hacer la visita, así que en cuanto la abramos la vamos a empezar a comunicar y bueno, esperemos que se reabran este año. Y además de eso, bueno, algunas charlas, bueno, Laura ya también estuvo participando como ponente en una de esas charlas y también tuvimos charlas de Pedro Medina sobre lo que son los modelos del cambio. Básicamente eso es lo que nos une, tener un interés en común, compartir información, experiencias y compartir tiempo con nuestros colegas. ¿Seguimos? Bueno, Lau, te dejo la palabra. muchas gracias. Bueno, para esta charla traté de hacer algo un poco más entretenido, así que preparé como una especie de bingo, donde vamos a poder ver en este bingo, en el que van a participar todos por el chat, señales de alerta de un cambio mal gestionado. Entonces, estos serían como 9 ítems que suelen reflejar las distintas aristas que tiene un cambio dentro de una organización, dentro de un grupo. Incluso la llegada de una mascota a la familia implica un cambio en todo el sistema que compone a los miembros de cualquier tipo de organización. Así que en este bingo la idea es, yo voy a ir activando en cada una de estas casillas distintas frases que nos podemos preguntar cuando estamos atravesando un cambio, y la idea es que ustedes se vayan poniendo un punto por cada slot en el que en algún momento repitieron esta frase. Así que traten de pensar el último cambio que atravesaron dentro de su organización, de su trabajo actual, y si les salieron estas frases en la mente. Entonces vamos a empezar por el primero. Por ejemplo, algo que refleja la resistencia al cambio dentro de una organización, dentro de un proyecto, es pensar o escuchar en el pasillo, el siempre lo hicimos así, y esto para qué sirve, esto no va a funcionar, seguro que en 6 meses lo cambian de nuevo. Así que teniendo en cuenta algún cambio que atravesaron en su trabajo, piensen si ustedes dijeron algo de esto o lo escucharon de sus compañeros. Si es así, anótense como un puntito. Después, otras frases que pueden aparecer. Nadie explicó nada, me enteré por el pasillo. ¿Eso no era para el mes que viene? Cada área dice algo distinto. Todas estas frases reflejan una comunicación ineficiente. Así que si en algún momento escucharon o pensaron algo de esto, anótense otro puntito. Después todos van a compartir por el chat a qué puntaje llegaron. Otras frases que pueden aparecer. Esto no encaja en cómo trabajamos acá. Nos piden ser ágiles, pero todos igual. Esto es para la foto. Esta es durísima. Esto es para la foto. Esta se escucha bastante. Así que, si en el último cambio que atravesaron, vamos con otro punto. Después, nos largaron sin entrenamiento. A veces esto pasa mucho cuando se implementa un nuevo sistema, un sistema de gestión contable, les enseñan a usar una herramienta nueva. Tuve que aprender todo solo y no había manual ni soporte técnico. Bueno, esto refleja una falta de preparación y capacitación para el cambio que se está buscando implementar. Si tienen esto, ya irían 4 puntos. Después, otro cambio más y encima con el mismo equipo, no damos abasto, me estoy fundiendo mentalmente, ¿no? Acá yo le puse emoji porque me parece que representan bastante un poco las caras. Eso refleja sobrecarga de trabajo y estrés. Ahora después vamos a ver cómo abordamos todos estos temas, pero bueno, lo primero es sentirse identificado, ¿no? Con cambios mal gestionados. Después tenemos, no sé qué es más urgente,
nos piden cosas contradictorias, todo es prioridad, esta de todo prioridad también muy habitual, esa es para la tribuna. Eso tiene que ver con prioridades poco claras. Después vamos con los jefes no están ni enterados. Deciden y desaparecen. Está terrible. Bueno, yo me dedico mucho a liderazgo y esta parte es un pie muy importante en el cambio. El cambio es importante hasta que molesta. Bueno, acá entran temas como feedback, que tanto se escucha a la gente que efectivamente va a sostener e implementar el cambio. Así que ahí, si alguna de estas frases la escucharon en pasillo, la pensaron ustedes, va a otro punto. Y después tenemos, querían todo para ayer, esto lleva meses y lo quieren 2 semanas, cuando hay, ¿no? Presión, y prometieron mejoras que nunca llegaron. Bueno, ahí tenemos acá muchos, ayer es tarde también, muchos project manager hay acá. Bueno, acá tenemos también el tema de las expectativas en los proyectos. Y la última, vamos con, al principio hubo ruido y después silencio. Nadie nos pidió feedback. Bueno, acá tenemos qué pasa con una vez que se puso el proyecto en marcha, qué va pasando en el medio. ¿Alguien le pregunta a la gente que efectivamente está implementando el cambio qué está pasando, cómo lo vive? Y al final nunca supimos si salió bien o mal. Bueno, esto también se termina el proyecto que trajo un montón de movimiento en la empresa y hay áreas que no saben si se terminó el proyecto o no, el cambio se realizó o no. Así que bueno, ahora los invito a todos los que están en el chat a que pongan qué puntaje sacaron. De 0 a 9 sería. Así que los leo, vamos a ver cómo está la métrica de cambio gestionado en este chat. 9, 6, 9. Acá hay mucho bingo. 8, 9. Bueno, 9. Bueno, terrible 6. Eh, bueno, Mercedes, si querés, podés compartir. Bueno, fíjense, ¿no? A veces es más fácil, ¿no? Entender cuál es la funcionalidad de las cosas uniéndonos desde el conflicto, el punto de dolor, digamos, que estamos teniendo. Y fíjense como todos los que están acá están en una métrica bastante alta. Vamos a pensar que se supone que un cambio bien gestionado no debería de tener estos comentarios, ni propios, ni de pasillo, ni entre los equipos. Así que bueno, ahora que estamos todos bien parados, miran, y bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo puedo hacer para que la gente no quiera todo para ayer, para que no haya sobrecarga de trabajo, para que los cambios efectivamente se sostengan? Bueno, vamos a pensarlo de esta manera. ¿Qué es la gestión del cambio? La gestión del cambio es una estructura. Hay muchos tipos, después Nazareno nos va a explicar distintos modelos que se utilizan para acompañar proyectos y organizaciones para gestionar cambios, pero lo más importante que tienen que saber, más allá de la metodología, formato, duración, tareas o roles, es que el cambio es una transición de un estado, el estado actual en el que está el grupo, la organización, esa red de personas, a el deseado. Por ejemplo, si pensamos en la pandemia, si pensamos en cambiar el sistema de una organización, siempre está cómo se hacen las cosas y cómo se aspira a hacerlas. A veces es porque el entorno nos obliga a ese cambio y a veces es por un deseo de mejora. Puede haber muchos motivos, pero siempre va a haber una transición y toda transición y cambio implica duelos. Entonces, vamos a tener en cuenta que la gestión del cambio siempre va a involucrar una resistencia natural que tenemos las personas a cambiar, porque cambiar cuesta energía. Y todo en nosotros busca, en especial nuestro cerebro, ahorrar energía. Entonces, hay una resistencia natural, humana, inevitable frente a todo. Piensen incluso en cambios que ustedes quieren hacer, cuestan trabajo, tiempo, energía, luchar con hábitos, cambiar la forma no solo de hacer, sino también de pensar y de sentir incluso. Entonces, bueno,
La gestión del cambio le pone el foco a eso, a acompañar a las personas a minimizar esa resistencia natural. No es posible eliminarla, pero sí es posible usar estrategias para minimizarla. En la medida que minimizamos la resistencia, ¿qué hacemos? Acelerar la adopción. Piénsenlo así. Así la empresa gaste un montón en un nuevo sistema. Si la gente que trabaja en la organización no lo usa, de nada sirve. Entonces, nosotros necesitamos que la gente adopte, las personas que forman parte de la organización adopten los cambios. Entonces, para eso, lo que necesitamos tener en mente es que tenemos que cuidar el bienestar de las personas, porque nadie va a hacer cambios bajo la obligación o la presión de hacerlos, por más que la gente diga que sí. Piénsenlo, los que tienen hijos, tratar de hacer que ordenen el cuarto. Ustedes, si quieren ir al gimnasio, tratar de hacer dieta. Cualquier meta que se propongan, tiene que haber cierta, más allá del compromiso, la voluntad, la responsabilidad, tiene que haber un deseo. Todos necesitamos sentir que el cambio va a valer el esfuerzo y el cambio va a valer más la pena que quedarme como estoy. Y eso la organización tiene que de alguna manera contagiarlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la gente quiera voluntariamente adaptar el cambio? Bueno, entender cómo el cambio que vamos a realizar, sea cambiar el sistema, abrir un área, cerrar un área, hacer más contrataciones, cambiar una metodología de trabajo. Bueno, tenemos que entender cómo va a impactar ese cambio en las personas. No en todas las personas va a impactar de la misma manera, pero si entendemos que va a haber un impacto, bueno, lo podemos averiguar. Podemos diseñar distintos tipos de estrategias que impacten en la comunicación, la capacitación y el soporte que van a necesitar esas personas para adoptar ese cambio. Y bueno, por supuesto necesitamos que los líderes van a ser como los modelos a seguir, ¿no? Si yo como líder no estoy transmitiendo y proyectando el cambio que quiero ver, entonces no voy a inspirar al resto a que haga el esfuerzo del cual yo estoy convencido que nos va a llevar a este lugar, a este estado deseado mejor. Entonces es como decirle a los chicos que ordenen el cuarto y tener mi cuarto como padre desordenado, ¿no? Yo tengo que enseñarles el valor del orden y que ellos quieran y se diviertan y jueguen y tengan sus propios criterios, digo, que se apropien de ese orden también. Y bueno, generar seguimiento y ajustes continuos, porque el cambio, a diferencia de otro tipo de proyectos, como involucra personas, involucra emociones, involucra mucha impredictibilidad, bueno, al igual que un proyecto Agile, para los que están más en tema, necesita como una constantes iteraciones y feedback, porque quizás lo que planeamos en un cuarto entre 10 15 personas, cuando lo llevamos a una organización donde hay 150, bueno, no podemos ver quizás algunas cosas que hasta que se empiezan a hacer los cambios, empiezan a emerger. En general, temas relacionados con la cultura. Por eso es importante hacer los cambios de manera progresiva e ir evaluando qué impacto tienen. Bueno, ahora vamos a hacer el bingo al revés. Vamos a tratar de ver qué deberíamos escuchar en un cambio bien gestionado. Entonces ya sabemos lo que no está bueno y no hay que escuchar. Entonces, ¿cómo sabemos cuando transitamos un cambio y estuvo bueno? ¿No? Porque siempre también retenemos en general lo más negativo. Ahora tratemos de ver si en ese mismo cambio que pensaron antes, que estuviera en el 9 de 9, bueno, pensemos a ver si hubo otro escenario, otro cambio en la empresa, que no sé, quizás en el anterior pensaron en un cambio de sistema y acá pueden pensar en algún cambio que se aplicó como nuevos beneficios, por ejemplo. Pensemos si hay algún escenario en donde ustedes escucharon estas cosas, ¿no? En algún cambio en el que fueron incluidos desde el principio, donde se les consultó y se los participó, donde alguien escuchó las preocupaciones que tenían frente al cambio que iban a implementar, donde ustedes pudieron ver los beneficios, no les contaron, no les prometieron, sino que efectivamente los pudieron ver, donde hubo un plan de comunicación con mensajes claros y consistentes, los cambios se anunciaron, se fueron como avisando con tiempo, ustedes sabían lo que iban a pasar con tiempo, con mucha información anterior. Después se utilizaron múltiples canales, formales e informales, entonces
¿Qué canales se pueden utilizar? Cartelería, se pueden utilizar mensajes, si usan algún dispositivo para conectarse como Teams o Zoom, se pueden hacer anuncios, pantallas. Se crearon espacios donde ustedes pudieron escuchar y ser escuchados y hacer preguntas. Se pudo conectar el cambio con valores y prácticas que ya existían en la organización, entonces tiene coherencia la cultura con el cambio que se va a implementar, es algo predecible que se busquen cambios. Se involucraron a líderes informales. ¿Qué es un líder informal? Bueno, un líder de equipo que no necesariamente tiene un puesto de liderazgo formal, es alguien que puede colaborar. Muchas veces los gestores del cambio buscan aliados, ¿no? Y se buscan agentes de cambio, que son personas que no tienen que necesariamente tener un cargo de autoridad, sino simplemente que son personas que pueden difundir de manera asertiva el mensaje del proyecto y responder dudas y estar más involucrados en el proyecto de cambio. Después el lenguaje estuvo adaptado al estilo de la organización, entonces no es que vino alguien, una consultora externo y habló en otro idioma, sino que tiene sentido con los códigos que se manejan. Después se incluyeron entrenamientos específicos y oportunos, es decir, si están pensando, no sé, en el cambio de un sistema, no sé, contable, bueno, se les avisó que se iba a implementar un sistema, se les dio entrenamiento antes de pedirle que lo usen, tuvieron tiempo para practicar antes de salir, ¿no?, a producción. Les hicieron un seguimiento del aprendizaje, no todos tenemos las mismas formas de aprender, entonces está bueno que la organización cuente con distintos formatos de aprendizaje, no solo mandar un manual, capaz manual, videos, capacitaciones en vivo. Se les dio soporte después de que se implementó el cambio, cosa de que si había algún tipo de dificultad, había quien recurrir para hacer preguntas. Se redefinieron cargas de trabajo durante el cambio, ¿no? Esto evita el estrés y la sobrecarga. Si voy a implementar un cambio, voy a necesitar tiempo y más energía, entonces se tiene que disminuir la carga habitual para que se libere ese buffer para nuevos proyectos. Se les reconoció el impacto emocional y se les dio soporte. Se les fomentaron microdescansos y momentos de contención, ¿no? Porque estamos saliendo de las rutinas, estamos haciendo un esfuerzo enorme, eso nos puede generar mal humor, estrés, a veces no entender el cambio nos frustra, entonces toda la carga emocional que llevan los proyectos de cambio es importante saber navegarla con gente que pueda mirar esas cosas. Después se alinearon objetivos con claridad desde el liderazgo, o sea, hubo información concisa, coherente, alineado con el ADN de la organización, el liderazgo dio un mensaje común, no es que un líder dice una cosa y otro dice otra. Se les dio y se les marcó la diferencia entre qué era importante y qué era urgente. Se incluyó a los equipos en planificaciones realistas y para una planificación realista es importante escuchar del otro lado y saber exactamente en qué está ese equipo. Em, Se pusieron sponsors, ¿no?, del proyecto de cambio, lo que yo hablaba antes de los agentes de cambio, gente que va a estar como dentro de su equipo y más involucrada en este proceso y va a estar como haciendo de puente. Después tenemos a los líderes, se les dio un entrenamiento, una capacitación o alguna formación en gestión del cambio para poder tener toda esta información, como la están absorbiendo ahora, y saber cómo hacer pedidos realistas, coherentes, comunicaciones claras y asertivas. Se promovió con ejemplo, coherencia entre discurso y acción, que eso es muy importante. A veces cómo actuamos y nuestra conducta refleja más que lo que decimos, si no queda en promesas vacías, tipo políticos, ¿no? Con respecto a las expectativas realistas, se incluyó a los equipos en la definición de tiempos y entregables, porque no es lo mismo si voy a aplicar el cambio de un sistema, no sé, en una empresa donde de repente se tienen que hacer liquidaciones semestrales y bueno, el cambio lo tengo que planificar de manera que si ya sabemos que va a haber una carga alta de trabajo por X evento social o dentro de la empresa, bueno, que el cambio tenga en cuenta el ritmo, ¿no?, de la organización, más allá de lo que se busca
lograr, sino tener en cuenta para no sobrecargar y no poner fechas que después nunca se cumplen. Bueno, ser transparentes, evaluar los riesgos de comprometer plazos y medir avances, feedback, retroalimentación, ir ajustando ágilmente cambios realizados de manera corta y periódica, con mucho feedback en el medio, y reconocimiento de logros y aprendizajes al cierre del proceso. Así que ahora me gustaría que piensen si en algún proyecto que ustedes estuvieron donde se realizó un cambio de este tipo, tuvieron algo de esto, aunque no sea todo lo que figura en un ítem, y que pongan en el chat a ver qué les parece. ¿Cuántos pudieron atravesar alguna situación de cambio positiva en sus empresas y cuántos puntos pueden sumar de este bingo? Ahí tenemos a Ana Serena con 5, Guadalupe con 4, Juan con 6. Bueno, tenemos números un poco más bajos que la primera vez. A ver, ¿quién más? Gustavo, acciones cambio 99, pero no siempre dio resultado. Claro, bueno, no, la adopción, exacto. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Bueno, estas son las acciones. Acá tenemos 9. Acá, estas son como, así se debería ver, ¿no? El cambio bien gestionado. Estas son las acciones que se deberían contemplar para contrarrestar estos ítems. Entonces, si lo pensamos, si nosotros, por ejemplo, en la resistencia al cambio teníamos al principio, ¿no? Vamos a ir con el primero. Resistencia al cambio teníamos, siempre lo hicimos así, esto para qué sirve, esto no va a funcionar y seguro en 6 meses lo cambian de nuevo. Entonces eso hace que la gente esté demotivada y diga, ¿para qué toda esta energía y este esfuerzo? Entonces, si nosotros incluimos a las personas desde el inicio, escuchamos activamente las preocupaciones de las personas y hacemos visibles los beneficios reales del cambio, lo que vamos a lograr es alta participación en espacios de co-creación y feedback, cambios de actitud positivos, del rechazo al cambio a la curiosidad y la colaboración, y preguntas orientadas a cómo contribuir y no a cuestionar. Entonces, un poco ahora la idea es cómo se ve una buena adopción del cambio de esta manera y cómo se ve una comunicación eficiente. Vamos a tratar de responder entre todos. ¿Cómo consideran ustedes que se ve una comunicación eficiente? Acá los invito a que ustedes chateen, escriban, yo estoy leyendo el chat. Un poco esto es tratar de resumir brevemente los ítems más importantes y que ustedes se vayan como, ok, un cambio bien gestionado se debería ver de esta manera. Para que la adopción del cambio, siempre hablamos de adoptar el cambio. Bueno, ¿cómo se ve? Bueno, así, con gente participando, con actitud positiva y con preguntas que buscan entender, comprender y sumar, no cuestionar. ¿Cómo se vería una comunicación eficiente? Bueno, la mayoría de las personas dentro de la organización, no importa que vayan a ser directa o indirectamente afectadas por el cambio, deberían saber qué es lo que está pasando. Deberíamos tener consistencia, exacto, deberíamos tener consistencia en lo que se dice en distintos niveles. Y deberíamos tener la misma información por diversos canales y según la audiencia, ¿no? No va a ser el mismo tipo de comunicación que le voy a hacer a la gente de IT que a la gente de seguridad, por ejemplo. Entonces, tenemos que saber que, bueno, quizás muchas veces pasa que dicen, bueno, se manda la información por mail. ¿Nunca les pasó? Bueno, lo mandamos en un mail. Bueno, pero no todos en la organización tienen mail y hay mucha gente que no tiene mail que va a ser afectada por el cambio. O bueno, lo mandamos por WhatsApp, pero quizás no están todos en el WhatsApp, o quizás el WhatsApp no es el canal adecuado, formal, para mandar comunicaciones de este tipo. Entonces vamos a ver, alineación cultural, ¿no? Tenemos. Para que haya alineación cultural, el cambio tiene que conectarse con los valores y los símbolos existentes de la organización. En la otra charla habíamos hablado un poco de lo que era la cultura organizacional, la transformación cultural.
Y un poco acá lo que tenemos que entender es que todo cambio tiene que ir alineado, porque si es un cambio muy disruptivo y va a ir en contra de la cultura, también va a haber un choque cultural. Y en un choque cultural no solo el cambio no va a ser posible, sino que probablemente afecte negativamente a la estructura de la organización. Entonces tiene que haber un lenguaje común entre los líderes y los equipos. No puede ser que un sector de la empresa hable de una manera y la gente que lo tiene que adaptar de otra y capaz viene una consultora a apoyar el cambio de otra. Entonces se tiene que buscar un lenguaje común que todos puedan comprender y que las nuevas prácticas no generen disonancia cultural fuerte, porque no podemos pretender que una organización que capaz tiene hábitos de muchos años de hacer las cosas de una manera, de repente cambie radicalmente en una semana su manera de hacer las cosas. Entonces, para que haya alineación cultural, bueno, se tienen que tener en cuenta también esto, cómo es la cultura de la empresa, no solo el estado deseado, sino cómo es la cultura de manera actual. Bueno, para lo que es preparación y capacitación, las personas tienen que tener las herramientas necesarias. ¿Cómo le voy a pedir a un grupo de personas que empiece a utilizar un sistema si no los capacito, si solo les mando un manual digital, si no me siento con ellos quizás de manera presencial a explicarles, a acompañarlos, si no a un espacio de dudas? Y entender también que es obvio que cuando uno empieza cualquier actividad, cuando uno tiene que empezar con algo nuevo, comete errores, porque se tiene que adaptar, está en una fase de aprendizaje, entonces no hay que tener expectativas irrealistas con respecto a eso y entender que los errores son parte del cambio y que hay que tener en cuenta que si quiero que usemos un nuevo sistema y salgo a producción a las 2 semanas, y es probable que todo falle. Entonces, lo ideal sería empezar a hacer esto con tiempo, que la gente pueda practicar, que se empiece a cargar tickets, no sé, por ejemplo, 1 en el sistema nuevo, 4 en el viejo, que se contemple un periodo de aprendizaje donde va a haber errores. Entonces, en vez de estar después prendido fuego tratando de reparar, cambiar y con todo el estrés y caos innecesario, bueno, tratar de hacerlo de manera progresiva. Bueno, y obviamente dar soporte, pero no es solo soporte tecnológico, es agarrar y decir, bueno, va a haber un periodo de adaptación, incluso cuando el proyecto se termine. Entonces es importante que haya gente recopilando feedback y entendiendo, bueno, cómo hago para acompañar a estas personas una vez que el cambio ya esté implementado. Bueno, lejos de estrés y burnout, buscar que haya un equilibrio entre lo que se pide y lo que se da, ¿no? Lo que se exige y los recursos que se le da a las personas. Eso reduce las quejas por saturación y que haya pausas, descansos y espacios de cuidado para que justamente el cambio es estresante para todos, siempre. Bueno, de esta manera que el cambio se vea como algo positivo, algo que me suma. Bueno, en la empresa me están capacitando, me están dando herramientas, hay bienestar, el cambio es un desafío, pero no no genera malestar. Hay que evitar el malestar porque cuando hay malestar frente a un cambio hay detractores, hay gente que se opone, hay gente que crea rumores, hay gente que piensa en renunciar, hay gente que crea ruido. Entonces piensen siempre del otro lado, las personas, piensen en ustedes cuando sienten malestar, cuando no quieren hacer algo y se ven obligados a hacerlo. Bueno, buscan todas las maneras justamente de resistirse y no hacerlo. Y a veces uno se pone muy creativo para no hacer. Entonces, para evitar eso, tenemos que sentir que las personas, en vez de sentirse presionadas, se sientan motivadas a adoptar los cambios. Bueno, por otro lado tenemos que tener prioridades claras, entonces identificar objetivos claros y compartidos. Tiene que haber menos retrabajo y menos cambios de rumbo abruptos. El equipo tiene que saber qué hacer primero y por qué. No es solo establecer urgencias, diferenciar urgencias de temas importantes, sino de saber por qué esto es urgente. Necesitamos, como seres humanos, darle un sentido a las cosas y tiene que tener un propósito. Entonces, no es porque yo lo digo, no es porque es necesario para el proyecto, es porque esto es lo que hoy sentimos que va a beneficiarnos más como equipo para X. Los equipos tienen que tener un propósito. Si se están cambiando prioridades, no es solo porque el cambio lo requiere, sino porque encontramos a través del feedback, del, de
de los ajustes que venimos haciendo, que bueno, esto es más importante ahora porque va a traer mayor beneficio. Tratar de abrir esos espacios de diálogo donde le damos un sentido de propósito a las personas. Bueno, con respecto al liderazgo, necesitamos que los líderes, bueno, participen proactivamente en las iniciativas, ¿no? Los líderes tienen que dar el ejemplo, los líderes tienen que funcionar como líderes motivacionales, los líderes van a ser los agentes de cambio, los equipos no van a obedecer, sino van a imitar. Entonces es importante que los líderes crean en el cambio para inspirar el cambio en el resto de los equipos. Y acá cuando hablamos de líderes, hablamos de los líderes con autoridad formal, pero también informal. Es importante involucrar a todas las personas que tienen llegada en liderazgo en sus equipos. Entonces, que hayan referentes del cambio, agentes del cambio, sponsors del cambio, que haya personas que estén entusiasmadas, motivadas, interesadas de manera constructiva y se sumen a todos los espacios de diálogo del proyecto, más allá del cargo jerárquico, sino gente que aporte valor, porque esa gente que aporta el valor no va a tener el cargo, pero va a tener voz. Y en el comedor, cuando estamos todos charlando y alguien dice, che, ¿y al final qué pensás de este cambio? Bueno, nosotros queremos que esas personas estén ahí y puedan hablar, puedan representar de manera optimista y positiva por qué se hacen las cosas. Y si tienen dudas, que esas personas vengan con las dudas a las mesas de cambio y digan, che, en el comedor el otro día o en un after estuvieron haciendo estas preguntas y las traigan. Y todo feedback, toda información que se compile es genial porque eso hace que se pueda adaptar mejor el proyecto de cambio a la situación contextual que va cambiando y es dinámica. Bueno, después tener expectativas realistas, metas que sean alcanzables, ajustadas al contexto. Es muy lindo diseñar proyectos cuando empieza enero, empieza el año, cuando tenemos presupuesto, pero después hay que pensar que no sabemos, la predictibilidad que tenemos es poca, más en proyectos que involucran gestionar personas, tenemos que saber que hay cosas que no vamos a poder ver y saber con antelación. Entonces vamos a tener que tener recursos y estrategias para poder ir adaptándonos. Además, hay muchos cambios que necesitamos verlos. Quizás planeamos y pensamos que la cultura se va a adaptar de tal manera y finalmente eso no sucede. Y además a veces no sucede porque el contexto social y cultural más allá de la empresa va cambiando. Entonces, a veces no podemos prevenir el impacto que va a tener las personas y tenemos que tenerlo en claro para poder hacer movimientos ágiles. Bueno, acá tenemos, se ajustan plazos cuando hay desvíos con fundamento, explicar por qué se ajustan los plazos, por qué se demora el proyecto, siempre que haya una comunicación asertiva de por qué se están haciendo las cosas, por qué se están cambiando las decisiones, por qué se están repriorizando temas que al principio quizás no. Y priorizar la sostenibilidad del cambio sobre el apuro, porque un cambio cosmético lo único que hace es dañar internamente a la empresa y el bienestar de las personas. Entonces, tenemos que pensar quizás muchas veces en, bueno, sería ideal o sería un sueño, sería genial agarrar y pensar, uy, tener este cambio en 3 meses. Pero si estamos viendo que la cultura no le está adaptando, y bueno, es mejor extender el proyecto, el plan y todo, y que se haga en 6 meses de una manera efectiva, donde la gente efectivamente lo sostenga el cambio y no que se presiona a la gente para cumplir un plazo que está en una planilla y que en realidad sea todo cosmético, porque en definitiva, como ya vimos, si la gente no adopta el cambio, si no cree en el cambio, si no se siente motivada, si no se siente escuchada, entonces va a decir todo que sí, pero después no lo va a implementar en su día en día, o lo va a implementar de la manera mínima posible, o va a tratar de sabotearlo de alguna manera, porque pensemos en eso, o sea, es como cuando en el colegio nos obligaban a estudiar una materia que no nos gustaba. Buscamos todas las maneras de no hacerlo, o de hacer trampa, o de evadirlo, o de que la profesora falte, o de no ir a clases. O sea, cuando no queremos hacer algo, nuestro cerebro entra en modo creativo y procrastinación y busca todas las maneras de resistirse. Y por último tenemos el seguimiento y la sostenibilidad. Bueno, tenemos tableros, métodos activos de seguimiento, hay muchas maneras de medir el cambio, no es con estadísticas tanto de,
el resultado que se busca, sino cómo las personas lo están adoptando. Entonces, ¿cuántas encuestas de feedback hicimos? ¿Qué impacto está teniendo en la cultura? ¿Cuánta gente está participando activamente? ¿Cuántas preguntas nos hacen? ¿Cuántos agentes de cambio tenemos? ¿Estos agentes de cambio qué impacto están teniendo? En general, lo que se mide en un proyecto de gestión del cambio es cuál es la respuesta de las personas. Y cuando empieza el cambio se pueden hacer, según el modelo, algunos tests o algunos formularios o algunas preguntas y a medida que va avanzando volverle a preguntar a esas mismas personas y ver si esas estadísticas cambiaron de manera positiva. Acá tenemos, se realizan evaluaciones, retrospectivas y visibilizamos aprendizajes e institucionalizamos mejoras. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que vamos aprendiendo del cambio lo compartimos con más gente, buscamos que la gente lo difunda y que todo lo que este cambio, no importa cuál sea, nos traiga, bueno, se empieza a convertir y se empieza a mimetizar con la cultura a la que pertenecemos. Bueno. Y acá, un poco para cerrar mi parte, espero que les haya traído alguna idea. Tenemos que pensar en que todo lo que implica gestión del cambio no es un tema técnico, sino es un tema humano. Entonces, lo que siempre estamos buscando transformar en un proyecto de gestión del cambio no son los procesos, para eso hay otras áreas y hay otras técnicas y hay otras estrategias, sino que necesitamos hacer que las personas cambien. Entonces, todo nuestro foco no tiene que estar tanto en la herramienta, para eso estará el project manager, el product owner, otros roles. Los gestores del cambio, los agentes del cambio, los proyectos del cambio buscan la adopción en las personas. Las personas tienen que cambiar de actitud, tienen que pasar un duelo, tienen que cambiar hábitos, tienen que aprender a hacer las cosas diferentes. Entonces, toda la atención que ponemos va a estar puesta ahí, en las personas, en cómo esas personas adoptan, sostienen y gestionan ese cambio de manera positiva para que la organización pueda pasar del periodo en el que se encontraba al deseado. Bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Ahora NASA les va a contar un poco sobre modelos y estructuras de gestión del cambio. Muy bien, bueno, interesantísimo. La verdad que da para hablar un montón, Sí. ¿sí? Porque donde hay personas, ¿sí? Hay también cambio, así que es inevitable eso, va a haber siempre. Y justamente ahora, ¿sí? Tenemos que ver cómo gestionamos bien esos cambios y hay algunas herramientas. Yo siempre hago la salvedad de que las herramientas, al haber personas, ¿sí? Tienen que tener cierta flexibilidad también, porque las personas hiperestructuradas no existen. No hay ninguna empresa que pueda tener todo, que sean maquinitas las personas. Imposible, ¿no? Entonces, algunas de las herramientas que podemos mencionar, ¿sí? Vamos a ver 4 en esta ocasión, ¿no? Tenemos el primero, ¿sí? Que es el modelo de Kotter, ¿sí? De 8 pasos. Tratando de pensar, digo, ¿cómo podemos presentar esto de una manera sencilla? Es como decir, bueno, tenemos una meta, queremos llegar a una cierta productividad, queremos hacer algo, queremos generar un cambio importante. Entonces, este modelo nos estructura en 8 pasos, como si fuera un escalón, ¿sí? Escalones, una escalera con 8 pasos. El enfoque es siempre de arriba hacia abajo, ¿sí? O sea, con alto liderazgo, con un involucramiento de la lideranza del grupo, ¿sí? Y tiene que ser una visión clara. ¿Cuáles son esos 8 pasos? Entonces, primero, crear la urgencia. Tenemos que estar seguros que necesitamos ese cambio. Es importantísimo. Porque si no estamos convencidos del cambio, digamos, poco va a durar eso. El segundo paso sería formar grupos fuertes, dice una coalición poderosa, ¿sí? Esos son equipos de cambio. Esto que mencionaba Lau, ¿no? De los agentes de cambio. Tener esas personas llave, también se le puede decir, que nos ayuden al cambio. Es como, si no, vamos contra la corriente. Una persona no puede generar cambio.
Es así. Necesitamos equipos, necesitamos personas, ¿sí? Esa tercera herramienta va a ser la visión clara y las estrategias, ¿sí? Tenemos que presentar claramente a este equipo, a todas las personas, a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar. Es importantísimo eso. El cuarto paso sería comunicar esa visión. Todos tenemos que estar informados. Es muy importante. Siempre hay alguno suelto ahí, como veíamos, ¿no? En ese bingo, que dice, yo no me enteré, yo no sabía, no me dijeron nada, ¿no? Entonces, la comunicación de esta visión de lo que queremos alcanzar tiene que llegar a todos los niveles. El quinto paso, que va a ser eliminar obstáculos y empoderar la acción. Qué difícil, ¿no? Entonces, cuando empezamos un cambio, idealizamos muchas veces ese cambio. Siempre hay obstáculos, siempre va a haber problemas. ¿Cómo gestionamos esos problemas que tenemos en el medio? Entonces, gestionamos cambios dentro del cambio, digamos, ¿no? Es difícil, pero bueno, tenemos que ir saltando todos esos obstáculos. Sexto, generar triunfos a corto plazo. Esto es importantísimo, ¿no? Cuando decimos, bueno, a corto, mediano y largo plazo, vamos a celebrar las conquistas, los pequeños hitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ponemos algo a muy largo plazo y no vemos resultado, lo más probable es que el equipo se bajonee también. Así que hay que empezar festejando las pequeñas conquistas. 7. Consolidar los logros y generar más cambios, ¿sí? Para los que venimos, ¿no? de Project Manager o Agile, o la rueda de calidad, ¿no? Entonces, esto es el de Mike también. Entonces, una vez que conseguimos un logro, seguimos. Es una rueda que no termina, ¿no? Y octavo, por último, anclar los nuevos enfoques en la cultura. Esto quizás es de lo más complicado, ¿no? Entonces, que los cambios se hagan cultura, ¿sí? Que necesitemos, una vez que necesitamos y nos acostumbramos a ese cambio, ¿sí? También gestionar que nos sirve y gestionar siempre ir mejorándolo. Es importante. Esta herramienta tiene bastantes pro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es clara, ¿sí? Hace énfasis en todo lo que es la preparación, ¿sí? Entonces, vemos lo que es urgente, organizamos grupos, ¿sí? Tenemos que mostrar lo que es la visión y todo eso antes de actuar. Entonces, hace énfasis en lo que es la preparación. Fomenta la comunicación, porque justamente es importante que todos estemos en línea. Y está orientado a los resultados, ¿sí? Entonces, de los pequeños logros a los medianos y a los grandes logros, ¿no? Pero también tiene algunas contras, ¿sí? Que, como digo, esto de que al haber personas, no todo es tan estructurado. Entonces, si es algo muy lineal y rígido, ¿sí? Puede parecer que no se alcanzan nunca esos cambios. Pero bueno, también puede ser algo lento, porque es como decir, de esos 8 escalones, no todos duran el mismo tiempo, ¿no? Pueden durar distintas cantidades de tiempo. Y bueno, quizás hace menor énfasis en la persona en sí, en el individuo, ¿sí? Se centra más en lo que es la organización, el liderazgo. Entonces, quizás en el cliente final, ¿sí? En el último eslabón, no tiene tanto peso ahí. Y también quizás otra contra es que sí o sí necesitas un liderazgo fuerte, que tenga las ideas muy claras, que sepa hacer las cosas, por eso tiene que estar hipercapacitado. Entonces, no todos los líderes están en el mismo nivel también. El segundo sistema, ¿sí? que podemos mencionar es la gestión de problemas, ¿sí? Esto aplicado obviamente a lo que es la gestión del cambio. ¿Cuál es el enfoque de este sistema?
Identificar, analizar y resolver. Es eso. Justamente estos obstáculos que íbamos viendo durante el camino, bueno, los tenemos que ir viendo y resolviéndolos. Tenemos, es muy importante esto que mencioné, ¿no? De identificar, analizar y resolver, porque no es tan fácil tampoco hacer eso. ¿Sí? ¿Cuál sería los pros de estos, de este sistema? Minimiza interrupciones, porque lo vamos haciendo sobre la marcha. ¿Sí? Entonces, eh, ayuda a que sea todo más fluido. Mejora la eficiencia también, ¿sí? Porque evita perder tiempo, ¿sí? Y recursos en soluciones temporales. Aumenta la confianza, ¿sí? Porque si la gente ve que estamos resolviendo problemas, eso les da ánimo también, ¿no? Y fomenta el aprendizaje, ¿sí? ¿Cuál puede ser la contra? Yo diría que, por ejemplo, que puede ser reactivo. Y muchas veces el ser reactivo no vamos a la causa raíz de los problemas, ¿sí? Entonces, es como decir, bueno, se cayó algo, limpio lo que se cayó, pero no soluciono de dónde viene la gotera, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente ataca lo que ve y no tanto digamos, la base del iceberg. Necesita recursos dedicados, o sea, necesitas personas que estén constantemente viendo los problemas. Entonces, estás tomando recursos de otro lado seguramente. Y bueno, y en sí no es una solución de cambio, sino que es una ayuda, una herramienta dentro de otras herramientas, podemos decir. Otra herramienta, ¿sí? Estos que dicen las encuestas de pulso. Esto necesitamos justamente, como decía Laude, para ir midiendo las encuestas de pulso. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo venimos? Es un termómetro, diría yo, un termómetro de cómo las personas van sintiendo ese cambio. Es una manera de medir rápido, depende la frecuencia que se use también, y especifica lo que es la percepción, el compromiso, ¿sí? Las preocupaciones de los empleados. ¿Cómo deben ser? ¿Cómo es la característica de estas encuestas? Breves. Eso es importante. Me ha pasado también de recibir encuestas que eran más tediosas completarlas que solucionar un problema en sí, ¿no? Entonces, tienen que ser breves, frecuentes, focalizados en aspectos claves del cambio, ¿no? Y tiene que estar siempre orientado a un cambio rápido, a una acción rápida. ¿Cuál es el pro? ¿Cuáles son los pros de esto? Es una retroalimentación en tiempo real. Sabés que en cuanto, en cuanto sale y te responden, vos ya tenés ahí un elemento para actuar, ¿no? Si son cortas, son amigables, muchas veces la gente tiende a participar si es algo breve, ¿sí? A la gente le gusta dar feedback, también, aunque sea para quejarse, pero les gusta, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar cuando la gente se involucra. Fomenta la sensación de escucha. Esto en las organizaciones es importantísimo. Yo creo que debe ser una de las cosas que más la gente se queja, ¿no? ¿Para qué voy a hablar si nadie me escucha? ¿No? Entonces, en un momento crítico, justamente, que es un cambio, dar la oportunidad de escucha, la gente lo va a aprovechar. Y obviamente facilita la toma de decisiones basadas en datos, ¿no? Esto es importante, no en la subjetividad, sino que decir, bueno, estoy viendo acá 10 de 10 me están diciendo lo mismo, es un dato. ¿Cuál es
una contra, ¿sí? de estas encuestas, que puede haber fatiga por encuestas, ¿sí? Si estas encuestas muchas veces son demasiado seguidas, bueno, la de esta semana no la voy a contestar, ¿sí? Lo contestaré la próxima. Entonces no hay que abusar también. Eso hay que ir midiendo el clima, muchas veces, si da para una encuesta o no. Otra contra que puede ser eh, que las preguntas sean muy superficiales, ¿no? O sea, que no vayan a fondo, ¿sí? Pero de una manera amena. Y también eh, una contra puede ser que si hay muchas encuestas y no se ve una acción concreta después de esas encuestas, ¿sí? No sirve, ¿sí? Es una contra muy grande. Por último, ¿sí? Tenemos una última herramienta, que es la tan querida, el modelo ADKAR, ¿no? Que esta también es una que nos gusta mucho a los que hacemos gestión del cambio, pero porque esta sí está eh, muy, muy pendiente de la persona, del individuo, del cliente final, del usuario final, ¿no? Entonces, Lau, por ejemplo, que estudia psicología y esto, le fascina, ¿no? Y yo soy fan del modelo ADKAR, Sí, totalmente. sí, Tenemos que sí. hacer una charla específica de ADKAR. Voten en el chat a ver si quieren algo específico de ADKAR. Claro, ¿por qué? Porque lo que tiene es que ve el lado humano, justamente, del cambio, el lado humano de las organizaciones, que al fin y al cabo es todo, ¿no? Entonces, se, se gestiona el cambio centrándose en resultados de las personas, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, se gestiona el cambio de cada uno de los individuos, ¿sí? Y tiene en cuenta justamente la psicología de la persona, ¿sí? Todos podemos tomar el cambio de maneras distintas, ¿no? Eh, bueno, este ADKAR, obviamente, es un acrónimo y esas letras, ¿sí? La A de awareness, que es tomar conciencia, ¿sí? Tomar conciencia de la necesidad del cambio. Esto siempre hablando de las personas, ¿no? La D, que es de desire, que es deseo, que justamente es hacer que esa persona desee, justamente, ¿no? Desee participar y querer apoyar el cambio. La K de knowledge, que es conocimiento, que es sobre cómo cambiar, cómo cambiamos, ¿no? Aprender, justamente. Una vez que aprendemos, pasamos a la A, que es ability, habilidad, ¿sí? Que es justamente implementar esas habilidades y comportamientos requeridos. Entonces, una vez que tenemos el conocimiento, lo ponemos en práctica. Y después la R, que es reinforcement, que es reforzamiento, que es justamente para sostener el cambio. ¿Cuáles son los pros justamente de este sistema? Es el enfoque en el individuo, ¿sí? Reconoce que el cambio de todas las organizaciones dependen de pequeños cambios de cada una de las personas. Es así, es la sumatoria de muchos cambios. Tiene un diagnóstico claro, ¿sí? Porque ayuda a identificar en qué etapa se encuentra la resistencia o el bloqueo, ¿sí? De la persona o el grupo. Entonces, bueno, este grupo tiene esta resistencia, tiene este bloqueo. Y está orientado a la acción, ¿sí? Proporciona un marco, ¿sí? Para desarrollar planes de gestión del cambio dirigidos a lograr cada uno de los 5 resultados. Entonces, es importante, está orientado a la acción. Es fácil de entender y comunicar, ¿sí? Es bastante intuitiva la estructura y aplicable a diversos tipos de cambio. Y mejora la comunicación y el compromiso,
¿sí? ¿Por qué? Porque aborda las necesidades individuales, ¿sí? Y esto puede hacer que aumente la aceptación del cambio. ¿Cuáles son las contras quizás de este sistema? ¿Sí? Porque hay cambios muy complejos, ¿sí? Y capaz no es tan sencillo, ¿sí? No es tan sencillo cambiarlos, ¿no? Entonces, aunque útil, dice, podría no abordar todas las dinámicas sistémicas o organizacionales complejas. Yo por eso siempre digo, las herramientas tienen que tener una flexibilidad como tienen las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, como veíamos, el modelo Kotter, que es casi lo contrario que está más dirigido a lo que es la organización y a los líderes. Esto va a los individuos, a cada una de las personas, ¿sí? Entonces, quizás lo que este sistema, ¿sí? Puedes combinarlos en diversas etapas, se pueden combinar, sí, las herramientas se pueden combinar. Este sistema quizás no es que le falta, sino que no está pensado tanto para la parte en la organización en sí, sino esto es puramente individuo. Requiere esfuerzo individualizado. Esto lleva tiempo y es complejo, ¿sí? Ir persona por persona, identificar y abordar las etapas por cada persona puede ser intensivo en tiempo y recursos. Eso es cierto, ¿sí? Más en organizaciones grandes, necesitas un equipo enorme que se dedique solamente a trabajar esto equipo por equipo, ¿no? Menor énfasis en aspectos estructurales, ¿sí? Se centra en las personas, ¿sí? Por lo que podría necesitar complementarse con enfoques que aborden cambios en procesos, sistemas o estructuras organizativas. Y quizás otra cosa que se podría marcar es que la transición entre las etapas, ¿sí? No siempre es lineal, ¿sí? Entonces, a veces es ADKAR, a veces es CADKAR, ¿no? Podemos ir variando un poquito porque la persona en sí puede variar así, ¿sí? Entonces, la idea es estructurarlo, pero siempre se ve por persona. Estos son, digamos, las 4 herramientas. No me quiero pasar porque ya estamos pasaditos de hora, ¿sí? Pero como para que tengamos en cuenta que siempre necesitamos apoyarnos en herramientas, ¿sí? Hay cosas que ya están pensadas, otras personas se mataron la cabeza, ¿sí? y nos brindaron estas ayudas, pero flexibilidad, como siempre. Podemos mezclar herramientas, podemos ir a hacer pequeños engendros que nos pueden llegar a servir, ¿sí? Pero es muy importante poder aplicarlas, ¿sí? Bueno, y creo que había un slide más. A ver. Bueno, y esto lo puedo leer tranquilamente, ¿sí? Cómo ayuda la gestión del cambio al éxito organizacional, ¿sí? La gestión del cambio contribuye, ¿sí? Al éxito de la organización de varias maneras. Aumenta la tasa de éxito de los proyectos, aumenta la productividad, mejora beneficios y reduce costos, alinea la estrategia con la ejecución, mejora la adaptabilidad de la organización, fortalece la comunicación interna, mejora la gestión de riesgos, fortalece la cultura organizacional, mejora la toma de decisiones y aumenta la competitividad, mejora la satisfacción y retención de los empleados, fomenta la innovación, mejora la relación con los stakeholders. Esto son algunos de los puntos nada más, ¿sí? que hace la gestión del cambio. Sabemos que teniendo personas que estén contentas de trabajar, que quieran desafiarse todo el tiempo, trae muchísimos beneficios, ¿no? Así que estos son algunos. No sé si alguien tiene alguna consulta, algo. Ahí dice, quienes están certificados en el PMI, pone Sergio, este es el código para el PDU. El código para Muy bien. reclamar el PDU
se los dejé en el chat, así que los que están certificados, ahí pueden tomar nota. Excelente. Y bueno, y como conclusión entonces, la gestión del cambio no es un lujo, ¿sí? Y es una necesidad para el éxito de la organización dentro del contexto dinámico actual. Es necesario, ¿sí? Y por eso es tendencia también, ¿eh? O sea, todas las organizaciones, tarde o temprano, van a empezar con la gestión del cambio, porque eh, todas las organizaciones están formadas por personas, así que es importantísimo. Y estamos en una época con muchos cambios, ¿no? Absolutamente. Y hay que ordenarlos, hay que ordenar el cambio para que sea eficiente. Así es. Muy Y bien. acá, bueno, les dejamos nuestras redes para quienes les interese el tema de la gestión de cambio, nuestra comunidad en LinkedIn y nuestro grupo de WhatsApp para estar comunicados. Bueno, igualmente también en el flyer estaba la dirección de email del PMI, por si alguna más, o nos buscan en las redes, en LinkedIn, y bueno, para poder estar comunicados y para invitarlos, creo que nuestro próximo evento pronto va a ser una reunión presencial para poder intercambiar opiniones y bueno, conocer a quienes quieran sumarse, que hoy veo bastante gente nueva. Digo que Juan ya se sumó al de LinkedIn. Buenísimo, Juan. Bueno, Bien. muchas gracias a ¿No? todos por participar. Los invito a seguir, unirse al grupo, al WhatsApp. Nos pueden seguir en LinkedIn. Yo estoy ahora haciendo un newsletter, así que los invito a suscribirse, mandarnos preguntas y bueno, espero que les haya gustado. Después vamos a cargar la charla en YouTube, así que si la quieren volver a ver, compartir, ver las slides, van a tener toda la info ahí. Bueno, gracias a todos y que tengan un buen descanso. Muchas gracias a todos. Gracias por estar. Y bueno, esperamos verlos en los grupos. Vale. Nos Gracias, buenas vemos. noches. Chao. Muchísimas Buenas Chao, gracias. Muy noches. bueno, estuvo muy bueno. muchas Gracias. 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 Gracias.